Señor les bendiga, queridos hermanos. Gusto de saludarles, de ver a los que han ido llegando durante la reunión. Qué bueno que el frío no nos detenga, que la lluvia, que igual podamos estar acá, congregarnos presencialmente. Yo creo que nada se compara a eso. Le invito a que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, y téngalo abierto. Primera de Pedro, capítulo 2, y hoy día vamos a estar examinando la porción del versículo 1 al versículo 10. Título de la predicación: Pueblo adquirido por Dios. Amén. Téngalo abierto, vamos a estar revisando los versículos durante la reunión. A la hermana de transmisión, por si acaso, es la NBI. Voy a estar revisando más que nada la NBI. Quien tenga la Reina Valera 60, igual poder hacer un seguimiento de la lectura, pero para que aparezca en transmisión la versión que voy a estar leyendo yo. Al hacer esta predicación, yo me preguntaba, ¿qué iglesia necesita Chile hoy? Me pregunto eso cada cierto tiempo. Veo que pasan cosas a nivel social, a nivel político, y veo que la iglesia tal vez no debería o no está haciendo lo que debería hacer. Y la pregunta básica es, ¿cuál es la iglesia que Chile necesita? ¿Cuál es la iglesia cristiana que Chile necesita hoy en día? Y Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10, nos presenta cuál es la iglesia que Chile necesita. Y yo sé, y también ha sido parte de, hasta cierto punto, de una cierta crítica a la iglesia. Hay mucha crítica a la iglesia, ¿sí o no? Por varios motivos, algunos relativamente válidos, no todos son inválidos. A veces uno tiene ese prejuicio que toda crítica es como un ataque al cristianismo y a veces son críticas que tienen algo de razón. Otras son críticas injustas y motivadas por motivaciones idolátricas de quien no comparte nuestra fe. Porque el punto es el siguiente: la iglesia que Chile necesita hoy, y esto es lo que quiero que podamos comprender el día de hoy, es la iglesia que somos. Aunque ustedes no lo crean, porque nos vemos y como, chuta, ahí nomás la iglesia que somos. Es cada iglesia que, como nosotros aquí el día de hoy estamos reunidos, centrados en Cristo, alabándole y declarándole su salvación, reconociendo y proclamando su evangelio. Esa es la iglesia que Chile necesita. Y seamos honestos, esa iglesia, por la gracia de Dios, está establecida en nuestro territorio. Esa es la iglesia que Chile necesita. Y muchas críticas tienen que ver con, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Dónde están los cristianos? ¿Por qué no hablan los cristianos? ¿Por qué los pastores que aparecen en la tele ahora no aparecen? O sea, como una idolatría del poder comunicacional. Necesitamos decir algo en la esfera pública. O la influencia que deberíamos tener como cristianos en la sociedad. Pero Cristo nos enseñó un camino que no es el camino del poder. Jesús pudo perfectamente haber nacido en el centro del Imperio Romano, tal vez siendo el hijo del emperador. Él pudo haber decidido haberse encarnado en un lugar de poder, en un lugar de influencia. Incluso Satanás, cuando lo tentó, le ofreció influencia, poder político. Pero Cristo enseñó otro camino. Cristo nos enseñó un camino desde el servicio. Y lo que nosotros vemos, hermanos, en Pedro, aquí nos está hablando cuál es la naturaleza de la iglesia. Al margen de las críticas, que pueden ser válidas, pero reconozcamos una cosa, hermano. Cristo ha sido proclamado en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Que Cristo ha sido proclamado en nuestro país. Cristo ha sido proclamado. Y Cristo ha sido declarado como Señor. ¿Qué nos cuesta reconocerlo? Si todos estamos enojados, tal vez con las cosas malas o insuficientes o equivocadas que ha hecho la iglesia. Y yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. Pero entendamos que aquí no se trata de la iglesia. Se trata de Dios. Y Dios no ha estado sin testimonio. Y como decía Daniel, puede irse un instrumento, pero el Señor no ha estado sin testimonio, porque la obra de Dios prosigue. Entonces el Señor nos dice de forma permanente que formamos parte de un pueblo que tiene un propósito, una misión en la historia. Interesante eso, tenemos un propósito y una misión en la historia. Y a eso somos invitados hoy, a mirar cuál es nuestro propósito en la historia. El pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y de verdad, me esmeré en que fueran 3 cosas el día de hoy. Y terminaron siendo 3, no sé por qué, yo tenía 4, pero me di cuenta que la segunda y la tercera más bien eran una, así que me quedó en 3 puntos esta predicación. Y el pueblo adquirido por Dios tiene algunas características, y son justo las características que necesita la iglesia hoy. O sea, piensen eso, la iglesia que necesita Chile hoy son justamente las 3 características que vamos a ver el día de hoy. Y que la iglesia comprenda, que la iglesia asuma, que la iglesia reconozca, que tomemos conciencia de quién somos. Porque yo sé que estamos llenos de críticas a todo lo que tal vez no hemos sido. Hemos podido hacer y no hemos hecho. Pero les tengo una noticia, queridos hermanos. Aquí todos ustedes mírense. Aquí los que estamos el día de hoy somos el pueblo adquirido por Dios. Y según este texto somos sacerdocio real. Y no por obras,
Eso es por gracia. ¿No es lo que hemos dicho hasta acá? Lo somos, ya lo somos. Ya somos pueblo adquirido por Dios. No en su plenitud, nos desenfocamos, nos desviamos de aquello que deberíamos hacer, a lo que Dios nos llamó, pero seguimos siendo el pueblo adquirido por Dios. Entonces, en medio de tanta crítica y los piedrazos contra la iglesia, o la autoridad de los presbíteros, los pastores, no olvide que el Señor está haciendo su obra y lo hace a través de usted, que es un pecador. ¿Por qué no lo va a hacer también a través de aquellas personas que están liderando la iglesia también? Y el Señor es misericordioso y el Señor tiene un plan y lo lleva a cabo y lo está llevando a cabo. Primer encabezado que tengo: el pueblo adquirido por Dios, en primer lugar, desea con ansias la palabra de Dios. Desea con ansias la palabra de Dios. Y eso está del versículo 1 al versículo 3. Versículo 1 que dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias. Y hermano, destaque en su Biblia esa palabra: deseen con ansias la leche espiritual pura. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Lo primero que Chile necesita es una iglesia que desee lo que tiene que desear. No que desee cualquier cosa, que desee lo que tiene que desear. Que desee aquello que es más deseable, que desee aquello que de verdad hay que anhelar y desear con ansias por sobre todo, que es la voluntad de Dios. Y es que Dios cumpla su palabra y ver su palabra cumpliéndose en la historia. Eso es lo que tenemos que desear. Más que la renuncia de un diputado, un senador que está metido en hechos de corrupción, que tal vez uno le ve que mandó un WhatsApp diciendo cosas malas del presidente y que se filtró, y ahí estamos pidiendo que saquen a ese diputado o a ese senador. No tenemos que desear eso. Tenemos que desear que la palabra de Dios se cumpla en la historia. Que se lleve a cabo lo que Dios profetizó, lo que Dios proclamó, lo que Dios prometió desde los tiempos antiguos. O sea, la historia que estamos viviendo hoy no es la historia de los pueblos, no es la historia de la humanidad. ¿Por qué no? No es la historia del pueblo, es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Y muchos dicen: no, la historia la llevan los pueblos. ¿Por qué? Como una contraparte de que no, pues la historia la llevan los poderosos, los reyes, los gobernantes. Y dicen: no, la llevan los pueblos. Pero les tengo una noticia: la historia no la llevan ni los reyes, ni los gobernantes, ni los poderosos, ni el pueblo. La historia la lleva Dios. Tampoco los Illuminati. Es el Señor el que lleva la historia, el que gobierna con poder. Dios es quien la conduce. Y Dios conduce la historia para manifestar algún día a Jesucristo como Rey glorioso en el fin de los tiempos. ¿Me entienden o no? ¿Por qué entre una de tantas razones no tiene sentido esto de cristianos abanderándose? O poniéndose la camiseta con la izquierda o con la derecha. Porque no tiene sentido. Tú puedes tener opiniones, siempre y cuando tú entiendas que son eso, opiniones relativas, secundarias, y que puedas estar dispuesto a ser convencido si te presentan buenos argumentos de la visión contraria. Pero no es así como nos involucramos en política, ¿o no? Discusiones acaloradas surgen en política. ¿Saben por qué? Porque nos involucramos con nuestras vísceras, teniendo discusiones acaloradas en cuanto a la izquierda o la derecha. Y todo eso, querido hermano, es señal de idolatría. No deseamos que Dios cumpla su palabra en la historia, sobre todas las cosas. Deseamos que nuestra ideología se muestre como la verdadera. Teníamos razón, compañero. O la otra postura igual. Teníamos razón. Y eso es idolatría. Son falsas esperanzas. Son falsos dioses. Entonces, ¿no les parece hermoso lo que dice Pedro? Porque rompe con los esquemas racionalistas que a muchos cristianos estamos acostumbrados. Porque estamos acostumbrados a eso. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que uno piensa de la palabra? La palabra uno la aprende. La palabra, ¿qué es lo que uno hace con la palabra? La comprende. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que alguien me enseñe en el sentido clásico, ¿no es cierto? En una sala de clases, en un aula, y que alguien me transmita la palabra y yo la comprendo racionalmente, y en esa comprensión racional yo digo: oh, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que es bueno y lo distingo de lo malo. Viviré conforme a eso que ahora que entiendo que es bueno. Y es muy interesante eso, porque esa idea de que necesito que me expliquen la palabra y listo, si me lo hubiesen explicado, yo no lo hubiese hecho. ¿Ha escuchado eso? Esa es una idea pelagiana, esa es una herejía. Es la idea de que la voluntad humana es tan libre que basta con que me expliquen algo para yo poder hacerlo. Y hacerlo bueno. ¿Es así? ¿Están así? Como que nos explican: es pecado, nunca más. ¿Están así o no? Claro que no.
La Biblia es clara con decir que no, que éramos esclavos del pecado. Y aún libres del pecado, todavía tenemos una carne, tenemos la mancha del pecado en nosotros, de continuo inclinado al mal. Porque nuestro problema, querido hermano, no es un problema a nivel racional, en cuanto a comprender verdades. Ahora entiendo, ahora lo hago. Nuestro problema está en el corazón. Y Pedro va a la raíz del problema. El problema está en lo que deseamos, en lo que amamos, en lo que anhelamos con todas nuestras fuerzas. Cuando la palabra de Dios te da una instrucción y te dice claramente que algo es pecaminoso, que apelar contra la vida del prójimo es pecado, que hurtar es pecado, aunque sea evadiendo en la micro, es pecado el hurto. Pero tú justificas eso, sabiendo que es pecado. Es tu corazón en rebeldía abierta contra la palabra de Dios. Es un problema de tu corazón. Tu Dios ideológico pesa más para ti que el Dios verdadero de la Escritura. Así que la evasión se valida, el robo se valida, el saqueo se valida, el pillaje se validan. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo eran los cristianos en el estallido social? Justificando todo acto violento y vandálico. O sea, ¿me siguen lo que quiero decir? Cuando tú estás idolatrando ideologías políticas, cuando tú idolatras tus ideologías de cómo las cosas funcionan, entonces tú dices, no, está bien. Así es el mercado. Ahora vamos a dar a los de derecha. Así es el mercado. No hay que tener compasión con el prójimo. Que cada uno busque su beneficio personal. ¿O no es así el liberalismo? Donde lo que más importa es el individuo y no importa el resto. Que la mano invisible del Estado, del mercado, va a arreglar todas las cosas. Y a los pobres igual les va a chorrear algo si prosperan los poderosos. ¿Has escuchado eso? Cuando tú piensas eso y justificas algo que los 10 mandamientos condenan, no codiciarás. Y justifican la codicia con un supuesto sistema económico libre de mercado, que va a arreglar todas las cosas con una mano invisible que está por detrás. Tú estás idolatrando. Y no tienes problema en justificar algo que la Escritura dice que es abiertamente pecaminoso. Por la ambición de los poderosos, humillando, aplastando y oprimiendo a los más pobres en pecado. Fue un acuerdo libre. No, mira, fue un acuerdo libre. Yo no lo obligué. Yo le ofrecí un sueldo de 300,000 pesos por trabajar 50 horas a la semana. Pero yo no lo obligué. Él lo aceptó. Fue un acuerdo libre. ¿Fue realmente libre si la persona es una persona extranjera? ¿Que nadie le quiere dar trabajo? ¿Y se está muriendo de hambre? ¿Y lo único que le queda es aceptar ese abuso? ¿Eso es realmente un acuerdo libre? Eso es pecado. Eso es pecado. Moisés lo dice en la palabra. Amós lo dice. Miqueas lo dice. Isaías incansablemente lo dice. Amós le decía a la gente de Israel que se enriquecía, que prosperaba, oprimiendo y abusando del pobre. A las mujeres de ese lugar les decía una cosa poca. Les decía a las vacas de Basán. Porque parece que se engordaban abusando del pobre. Ellas estaban engordadas y la gente se moría de hambre. ¿Sabía usted que la Biblia no habla de pobres? En un sentido de que alguien es pobre, en un sentido de ser o identidad, sino que la Biblia habla constantemente del empobrecido. Interesante eso. Es como que el hombre en su naturaleza no es pobre, no debería serlo. Dios no quiere que el hombre sea pobre, pero el hombre ha sido empobrecido. Poniendo más el foco en las circunstancias adversas que pueden llevarle a empobrecerse. ¿Y sabe qué, hermano? Dios condena el empobrecimiento causado por la injusticia, por la opresión y por el abuso. También es verdad que algunos se empobrecen producto de también su propia necedad, pero ese es otro tema. Pero Dios condena al que se empobrece producto del abuso. ¿No les parece parecido a lo que ocurre tal vez en nuestro sistema social y político acá en Chile? Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Es un problema racional? ¿De comprensión racional? Ahora que entiendo, no lo haré nunca más. ¿Saben qué, hermanos? Yo a veces me frustro de hablar con alguno de ustedes. Y hago mal, no debería hacerlo. Porque a veces uno habla del hermano o con el hermano y yo digo en mi mente, es que no entiende. No entiende. Esta conversación la hemos tenido no una, no dos, no tres. Porque uno le cita la Escritura y parece que entienden. Oh, sí, entiendo. Pero no hay cambio. Porque no es un problema racional. No, hermano. Es un problema acá. Problema del corazón, de lo que deseamos, de nuestro egoísmo, de que nos amamos demasiado a nosotros mismos y no a Dios ni al prójimo.
deseamos y amamos demasiado cosas que no deberíamos amar tanto. Está bien que tengas tu opinión. Está bien que tengas tu opinión incluso informada. Está bien que escuches a expertos. Ahora, lo curioso de escuchar expertos es que uno escucha a los expertos que le convienen. Los expertos que ya confirman lo que yo ya pienso. Y muchos van hacia la Biblia. No a que Dios te hable, sino que a buscar el versículo que te conviene. A confirmar lo que ya pensamos. Hacemos eso, ¿no? Porque así es súper fácil, porque me confirma lo que yo ya pienso. Pero el problema no es un problema de comprensión racional. Porque sabes que, hermano, no importa cuánto yo te entregue libros de consejería cristiana, para que tú comprendas el problema que quizás tienes en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, en tu economía o lo que sea. No importa cuántos libros yo te pase, tú no vas a querer convencerte mientras tu corazón siga siendo egoísta, amándose a sí mismo y no a Dios y al prójimo. Ese es tu problema. Es un problema de amores. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En la palabra? ¿En Dios? ¿En su voluntad? ¿O en tus deseos personales? No te vas a querer convencer, porque tu corazón sigue amando a ese Dios con minúscula, a ese Dios que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no escucha. O sea, se dan cuenta que Pedro va a la raíz del problema. La primera característica, lo primero que tenemos que comprender, la primera conciencia que tenemos que tener, ahora en esta hora, es que nosotros aquí, la iglesia de Cristo, somos lo que deseamos. Somos lo que amamos. Hay que vencer este paradigma ilustrado que viene de la ilustración francesa que dice que somos lo que pensamos. Eso es mentira. Somos lo que amamos. Nuestros amores nos definen. Y es por eso que Pedro va a la raíz y dice: deseen con ansias como un bebé recién nacido. La pregunta es: ¿cuántos libros le voy a entregar a un bebé recién nacido para que entienda las verdades profundas de la vida? O sea, ¿entiende lo que está diciendo Pedro? Que no es un tema racional. No es un tema de comprensión racional. No es un problema de conceptos, es un problema de amores. Y tal vez, solo tal vez, algo de lo que he dicho te dio rabia. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque toqué tu Dios. Porque toqué tu ídolo. Tal vez la reacción visceral al escuchar mi frasecita contra tu ídolo está revelando cuánto amas a ese ídolo más que Dios. Tal vez. Solo tal vez. Así que Pedro nos dice: vamos a la raíz del asunto. Primero que todo, seamos un pueblo que desea, pero lo que debe desear. Está bien desear, pero desear por sobre todas las cosas la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Desear la palabra de Dios es sentarse en la escuela dominical a que me enseñen. De nuevo, paradigma racionalista. No. Desear la palabra de Dios es desear que se cumpla en la historia todo lo que Dios proclamó, reveló y escribió en la historia. Que esa palabra se cumpla en este mundo. El significado es más heavy. El significado es que Dios habló a través de los profetas. Dios prometió a través de Isaías. Dios prometió a través de Jeremías. Dios prometió a través de los apóstoles, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Deseas tú eso? ¿Deseas con ansia que se cumpla esa realidad profetizada por el Señor? Y Pedro está usando estas palabras no de manera casual. ¿Deseas con ansia el reino? Que la palabra de Dios se haga realidad en este mundo. Que se haga real en la historia. Que podamos ver cómo se está cumpliendo el plan de Dios. Que podamos ver cómo los ídolos caen. Porque una y otra vez, en toda la historia de la humanidad, estudia historia, es interesante. Es hermoso ver cómo los ídolos caen. Yo era muy chico, ni nacía de hecho para hacer eso. Pero yo hubiese tenido la edad para hacerlo, la edad de ahora y la conciencia que tengo ahora, hubiera celebrado así la caída del muro de Berlín. Así, pero tremendo. Los ídolos caen. Pero eso no significa, hermano, que el reino se instauró luego de eso. Ustedes saben que no. Pero me alegra ver a los ídolos caer. Se consiguieron más de libertad. Se consiguieron muchas cosas y de repente uno ve que los imperios caen. Y debemos tener algo de perspectiva, hermano. Los cristianos estamos acá hace más de 2000 años. Los cristianos vimos arder Roma. ¿Me entienden o no? Esa la cuestión no es nueva, ver imperios caer. No se sobreentusiasmen. Si esta cuestión no es nueva, vimos caer la Unión Soviética. Y las iglesias que tenían que congregarse subterráneamente, escondidos, ocultos para que no los mataran, pudieron comenzar a adorar públicamente. Pero eso no significa que se instauró el reino de los cielos.
porque el reino se va a instaurar de manera definitiva cuando Cristo vuelva. Y eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva y toda la humanidad y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Otra vez, ¿qué estamos deseando? Esa es la primera pregunta. Tu enemistad con hermanos que no piensan políticamente como tú, tal vez refleja ídolos profundos y que realmente no aman a Cristo, a Dios. Tengamos conciencia. ¿Qué deseos nos mueven? ¿Con qué deseo te levantas en la mañana? ¿Deseas por sobre todas las cosas ver la palabra de Dios cumpliéndose en la historia? Entonces vemos y decimos, oye, están cayendo ídolos, están cayendo ideologías que fueron proclamadas, están cayendo dioses que fueron servidos y adorados. ¿Y sabes qué? Van a seguir cayendo. El cielo está viniendo a la tierra y pronto su reino se va a instaurar. Así que no sean necios. Reconozcamos que Dios, como Dios, que Él es soberano y Él se encarga de humillar a los ídolos. Él humilla a los falsos dioses. ¿Y nosotros qué hacemos? Ciertamente no vamos a tocar la lira mientras se destruye Roma. Porque Nerón hizo eso, no los cristianos. ¿Qué hicieron los cristianos mientras Roma ardía? Rescataron a los que estaban en el fuego. Tuvieron compasión incluso de aquellos que le escupieron en el rostro. Le abrieron sus casas y le dijeron, ven, refúgiate en mi casa. Y le dieron agua al que tenía sed. ¿Pero cómo? A sus enemigos. ¿Qué tipo de gente sumisa, mansa, necia, estúpida, sin conciencia de clase social es esta? No tienen conciencia de clase. Bueno, son cristianos, porque a eso nuestro Señor nos mandó. Póngale el nombre que quiera, pero eso es ética cristiana. Le das agua a tu enemigo cuando tiene sed, le das comida cuando tiene hambre. Entonces el cristianismo no estaba pasivo. La fe cristiana estaba generando una nueva sociedad mientras Roma estaba ardiendo. Roma caía y los poderes se peleaban entre sí. Y entonces de repente nadie se dio cuenta y Europa era cristiana. No perfecta. No estoy diciendo eso, con sus errores, pecados, problemas. Pero de repente toda Europa era cristiana. ¿Y cómo pasó esto? Porque ellos vivían para servir y para amar. Esa es la iglesia que Chile necesita hoy. Que vive por y para Cristo. Y esto es lo segundo, del versículo 4 al versículo 8, expone esto. Que dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, a Cristo, piénsese como una piedra. Como si todos fuéramos piedras vivas, las cuales están edificando una gran casa espiritual. Pedro está diciendo que comunitariamente, que como pueblo somos el nuevo templo. Y es maravilloso esto, porque el templo era un lugar ¿de qué cosa? De reconciliación. ¿Sabía usted eso, no? El templo, los sacerdotes mediaban la reconciliación entre Dios y el pueblo. En el templo los sacerdotes incluso juzgaban con justicia situaciones incluso de delitos. Recuerden que la ley de Moisés establecía que si alguien había cometido algún crimen, había una ciudad especial, una ciudad de refugio. Piensa en eso. Tal vez usted está peleando con alguien y hay una señora mirando y uno sin querer, bueno, siempre hay alguien mirando cuando hay pelea, ¿no es cierto? Pero sin querer ya, pasa un accidente y mato a la señora. Fue un accidente. Esa persona podía ir a la ciudad de refugio y encontrar por lo menos salvación de su vida para que no se vengaran contra él. Entonces, un lugar de reconciliación. Y se presentaba ante el sacerdote pidiendo perdón. Entonces, es muy heavy esto, porque la reconciliación tiene que ver con ser un sacerdote. Somos llamados a ser sacerdotes. Y en ese sentido, también pacificadores. Es muy tremendo esto. Hubo un momento en la historia, en los primeros siglos, que habían revueltas, donde las invasiones de pueblos extranjeros, ellos llegaban a la ciudad y mataban a toda la gente. Y muchas veces el rey lo querían matar. Y este rey iba a la iglesia y se aferraba al púlpito, pidiendo compasión. Y muchas veces los pastores mediaban para que ese rey no lo mataran. Sí, igual le quitaron el poder, pero al menos no lo mataron. Se derrocó el gobierno igual, pero no perdió su vida. Qué interesante eso, hermano, de que somos pacificadores en la historia. Es el rol que nosotros cumplimos, sirviendo, amando, porque se establece un nuevo orden. Pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre en una iglesia que sirve, pero sobre todo que está centrada en Cristo.
Y esa es la segunda característica del pueblo adquirido por Dios. No solo somos un pueblo que desea con ansias ver la palabra de Dios cumplirse en la historia, sino que también somos un pueblo que vive por y para Cristo. Un pueblo que vive por y para Cristo. Y esto significa otra cosa. Miren, dice que está acá, que somos piedras vivas que nos juntamos más a Cristo. Piensen en un edificio hecho de piedra. Y en el centro hay una piedra angular. Y todas las piedras se van a ir montando a partir de esta piedra angular. Ellos se van montando y esa presión donde están juntas una con otra, el edificio va tomando forma. Este edificio espiritual. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro usa una figura de la albañilería. Y versículo 5 dice: de este modo ustedes llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La iglesia que Chile necesita es un pueblo que vive por y para Cristo. Y eso significa, miren el lenguaje que usa aquí Pedro. Usa solamente lenguaje religioso, cúltico. Habla de sacerdotes, habla de sacrificio, habla de piedras en un templo. ¿Qué es lo que está hablando? Que toda la vida es espiritual. Toda la vida. Tu opinión política es un acto de adoración a Dios. ¿Y cómo está tu acto de adoración? ¿Cómo está tu acto de adoración presentando tu pensamiento con relación a lo que ocurre en tu país? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cristo es el centro? ¿Lo haces por y para Cristo? ¿Trabajas por y para Cristo? ¿Vives por y para Cristo? ¿Eres padre por y para Cristo? ¿Eres hija, hijo por y para Cristo? Lo que está diciendo Pedro es que este pueblo adquirido por Dios entiende, por así decirlo, voy a usar un lenguaje un poco más moderno, que toda la vida es religiosa. Toda la vida es religiosa. Yo sé que hay gente que dice que esto no es religión, que es relación. Eso es un cliché. Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Santiago 1:27. Yo entiendo la frase, que hace alusión tal vez al ritualismo religioso, a sacramentos vacíos, ¿no es cierto?, a sistemas humanos, reglas humanas, a legalismos. Yo entiendo la idea, pero usemos bien las palabras, porque religión es un concepto que está en la palabra, está en Santiago. Pero la religión, hermanos, justamente la definición correcta de religión es la expresión externa de mi fe en Dios. Culto, comunión, adoración, mandamientos. ¿Tenemos mandamientos o no? Ya pues, tenemos una ética. Todo eso es parte de un sistema religioso. Claramente en eso también hay relación con Cristo. Claramente. Pero la religión, hermano, o cosmovisión, o sacerdocio que tenemos en Cristo, díganle como quiera si le molesta el concepto, no es decir, por ejemplo, a ver, ¿quién soy yo? No, mira, yo tengo una profesión, soy tal persona, hago tal oficio, me dedico a esto, hago esta otra cosa, y bueno, también soy cristiano, que es una de tantas cosas o ámbitos en mi vida. Es una creencia personal que yo tengo. Y la vivo con mi familia y no se la impongo a nadie. Esa es una idea anticristiana. Porque el cristianismo no se vive así. Es más, el cristianismo es totalitario. Totalitario. Jesucristo te dice que si tu vida no gira en torno a Él, si Él no es el centro en tu vida, entonces no es nada. Eso dice Cristo. Totalitario. Si para ti Cristo es algo religioso, con lo cual tú te conectas espiritualmente a través de una experiencia mística, o a través de un éxtasis, o escuchando instrucciones un día domingo, y el resto de la semana, los otros 6 días, vivir para tu propia vida, para tus otros dioses, para tus otros ídolos, de martes a domingo, de lunes a sábado, para Cristo, entonces tú no eres cristiano en absoluto. El pueblo cristiano, la iglesia que Chile necesita, es una iglesia que vive por y para Cristo. Que vive para Cristo en su profesión, que vive para Cristo en su familia, que vive para Cristo cuando conversa de cualquier asunto sobre este mundo o la vida. Y sí, hable de política, porque ¿sabe qué? Decir Cristo es el Señor es una declaración también política. El tema es cómo hablamos de política. ¿Cómo hablamos de política? ¿Cómo la gente habla de política? Aferrado a sus ídolos, cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Hermanos, esa es una de las estrofas más bíblicas que yo escuché en un cantante no cristiano. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. Es lo que vemos afuera en el mundo, ¿o no? ¿Nos vemos a cada uno aferrado a sus dioses? ¿Y que esos dioses son producto de toda una historia? Que los modelan y los construyen.
Y se aferran a ellos. Se aferran. Ellos los construyeron. Y después se arrodillan delante de ellos para servirlos. Yo no sé si Gati leyó Isaías 44. Me tinca que sí. Porque Isaías 44 justamente habla de eso. ¿Sabes lo que dice Isaías? Que lo dijo un poquito antes que Gati. Siglo VIII antes de Cristo más o menos. Él dice lo siguiente: voy a cortar un árbol, me hago una sillita, con otro resto de madera, hago un poco de fuego, con este otro resto de madera hago otra cosa, y con este pedazo de madera me hago un ídolo y lo adoro y le digo: sálvame, porque tú eres mi Dios, tú me creaste. ¿Se da cuenta de la ironía? Humor judío en su plenitud. Y quiero que lea conmigo una parte de ese texto que está en el Isaías 44, 16 al 17. Voy a leer la Reina Valera 60 en esta ocasión. Isaías 44, 16 al 17. Dice, ahí está la parte final, dice, perfecto. Dice: la mitad la quema en el fuego. Con esta mitad prepara carne para comer asado. Asa un asado y se sacía. Luego se calienta y dice: me he calentado, he visto el fuego. Y con el sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque tú eres mi Dios. Aquí vemos que se está riendo burlescamente de los falsos dioses que construyan, que modelan y los construyen. De los seres humanos que construyen nuestra sociedad. Entonces, hermanos, vivir por y para Cristo significa esto: tú eres sacerdote. Y somos sacerdocio todo el tiempo. A veces me gustaría que como iglesia, me encantaría que no tuviéramos templo. Que no tuviéramos un lugar propio. Yo creo que el Señor nos ayudaría a entender una cosa: que la iglesia es la comunidad. Que la iglesia somos nosotros. Porque ¿qué dice uno? ¿Voy a la iglesia o no? ¡Oh, se me quedó la chaqueta! ¿Dónde? En la iglesia. Pero no podemos, en estricto rigor, no podemos decir eso. ¡Oh, se me quedó la chaqueta! ¿Dónde? En Venosa 4879. Pero no en la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es el lugar, la iglesia es la comunidad de santos, el pueblo adquirido por Dios, no este lugar, que lo amamos, por cierto, Dios nos lo ha dado, pero puede hacer que perdamos un poco el foco de qué es la iglesia. Entonces ahora piensen en esto: aquí somos iglesia, pero cuando salimos de lunes a sábado, somos y seguimos siendo la iglesia, pero esparcida en la ciudad. Estás sirviendo a Dios, adorándole y viviendo una vida centrada en Cristo en tu ciudad. ¿Cristo es el centro de tu trabajo? ¿El centro de tu oficio? ¿Cristo es el centro de tu caminar por la calle? ¿Cristo es el centro de tus conversaciones cuando te sientas con tus amigos a tomar un café? ¿Es Cristo el centro ahí? Porque tiene que hacerlo. Eso, querido hermano, es ser cristiano. El término cristiano no solamente define mi moralidad o mi creencia, es tan potente que define lo que soy, a quién pertenezco, de dónde vengo, a dónde voy, dónde está mi tesoro y a quién sirvo. ¿Se lo repito? El término cristiano no solo define mi moralidad o mi creencia, es tan potente que define lo que soy, a quién pertenezco, de dónde vengo, a dónde voy, dónde está mi tesoro y quién es mi Señor. Todo eso implica ser cristiano. Entonces, de esta forma viviré cada día de mi vida. A eso fuiste llamado. Para eso Él te llamó. Para eso Él te rescató de los muertos, para que vivas para Él, no para falsos dioses, cualquiera que estos sean. Y en política hay dioses conservadores y hay dioses liberales. Dioses por igual, falsos por igual. No adore ni al uno ni al otro. Usted sirva a Cristo. Cristo es el centro. Y es tan heavy lo que dice Pedro, que él dice, y hace una referencia justamente a Isaías en el versículo 6. Vuelvo a la NBI por si acaso. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. ¿Usted confía en ella? ¿Sabe qué, hermano? Vale la pena construir tu vida sobre esta piedra, sobre esta roca, porque Cristo es la roca. Hermano, no construya en la arena. No construya en la arena. ¿Se sabe la canción o no? ¿No se te ocurre una casa hacer en playa arenosa? Será bien hecha quizás, pero cuenta te darás que tendrás que hacerla otra vez. ¿Cómo es la arena? Viene la tormenta, viene la lluvia, la turbulencia, viene el caos social, se cae el sistema político y económico de nuestro país y se nos cae la casa. Se nos derrumba nuestro mundo porque estamos sobre la arena. Pero si tu vida está sobre Cristo,
sobre la roca. Venga lo que venga, hermano. Que caiga el muro de Berlín, que caiga Wall Street. Usted se mantiene firme porque Cristo es su roca. Entonces el que confía en ella jamás será defraudado. Versículo 7. Pero ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. ¿Y por qué tropiezan? Por desobedecer. Por no atender la voz de Cristo, por no correr a Cristo en arrepentimiento. En ese sentido se refiere a obedecer la palabra, no se refiere a obediencia en cuanto a actos de obediencia de los mandamientos, se refiere a seguir o no seguir a Cristo, a creer o no creer en el Evangelio. Deciden no seguir a Cristo, para lo cual dice el texto que estaban destinados. O sea, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que si vivimos por y para Cristo, ¿se entiende lo que va a ocurrir? Seguimos viviendo por y para Cristo y el mundo avanza. La agenda avanza. Nosotros tenemos otra agenda, la agenda del reino, porque vivimos por y para Cristo. Mi oficio es por y para Cristo. Mi trabajo es por y para Cristo. Mis estudios por y para Cristo. Mi familia por y para Cristo. Todo lo hago por y para Cristo. ¿Y qué comienza a ocurrir? Comienza a ocurrir una diferenciación en la historia entre aquellos que son pueblo y los que no son pueblo. La historia va a ir revelando. Y en la historia entonces comienza a revelarse quiénes son los que de verdad van a heredar toda esta cuestión. Alerta de spoiler, somos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Cuando Cristo vuelva, reinaremos con Él. Así que por ahora, ¿por qué jugar jueguitos de poder? ¿Para qué andar jugando en estos jueguitos de poder político, económico, social, de influencia, mediático? No, hermano, nada de eso. Pero hay gente que dice, no, es que la iglesia tiene que estar en la influencia. Falta un pastor que aconseje al presidente. Honestamente, no sé si lo necesitamos. Me da lo mismo, la verdad. No me importa eso. El presidente no es el Mesías, es Cristo. ¿Puede ser de ayuda? Sí, ya, está bien. No quiero ser tan blanco y negro. Ojalá que el presidente escuche a un cristiano que lo aconseje. Bacán. Pero ojalá que lo aconseje según la Escritura. No según sus ideologías políticas. No que le ande sobando el lomo. No que le diga lo que él quiere escuchar. Porque muchos cristianos se han vendido al sistema político. No, pues consejos de verdad. Como Daniel, como Isaías. Que el rey era su primo, que nepotismo igual lo confrontaba. Eso es ser un siervo del Señor. Y tal vez, hermanos, hemos sido súper cristianos de día domingo, pero idólatras de lunes a sábado. No somos sal en la carne. Somos carne igual que el resto de la carne, pudriéndonos igual que el resto de la carne. Para ser sal hay que tener una composición química distinta a la carne. ¿Y sabe qué necesita Chile ahora? Que la sal esté fuera del salero. No la sal encerrada en templos, sino que la sal fuera del salero. Y no la sal jugando jueguitos de poder. Cristo, como le dije, si hubiese querido, hubiese sido el hijo del emperador. Pero él vino a nacer en una humilde familia, en un humilde establo en Belén. No necesitamos eso. Y uno ve que el Monopoly avanza y estamos todos mirando ahí cómo juegan el Monopoly. ¿Se acuerdan cómo termina el Monopoly cuando uno juega o no? ¿Están todos enojados? Terminan todos peleándose. Y ahí están jugando el Monopoly, peleando quién tiene más poder. Y nosotros en la iglesia, como que hasta da un poquito de risa. No risa cruel, espero. Porque esto es un juego. Es un juego. El juego de tener plata. El juego de tener influencia. El juego de tener mujeres o muchos hombres o lo que sea. Todo eso son jueguitos de poder. ¿Hasta cuánto van a durar? Pero algo de verdad, que Cristo viene. Y va a establecer su reino. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Y sabe qué, hermano? Eso no es un juego. Eso es de verdad. Así que nosotros vamos proclamando eso y diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Así que no te quedes fuera del reino. Pero si tú no crees esto, estás fuera del reino. Y todas estas promesas no son para ti. Entonces fíjese que Pedro está lejos de decir que el mensaje cristiano es un mensaje de paz y amor. Que Dios es Padre de todos. No, hermano. Dios es Padre de los que han creído en Cristo. Y por ellos Cristo ha muerto. Por ellos Cristo fue a la cruz. No es una cuestión hippie que Dios es Padre de todos. La Biblia nos enseña eso. Somos adoptados por los méritos de Cristo.
Vivir por y para Cristo. O sea, entender que tu vida es la vida de un sacerdote. Yo me veo confrontado. Siento que ser pastor como que a veces como se hace un equivalente con sacerdote. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que hace eso. Y uno se siente como con más responsabilidad en la esfera pública. Y yo tengo reacciones feas manejando. Y me siento a veces mal después, chuta. La embarré. Pero todos deberíamos ser así. Tener esa conciencia de que afuera somos sacerdotes. Tú eres un sacerdote. Y la pregunta es, ¿cómo está tu sacerdocio en tu lugar de trabajo? ¿Cómo está tu sacerdocio con tus compañeros de trabajo? A quienes que están bajo tu responsabilidad, aquellos que están junto a ti. ¿Cómo es tu clamor por ellos? ¿Tú estás orando por ellos? Tú eres sacerdote en esa empresa. Eres sacerdote en ese lugar. Eres sacerdote en ese liceo, en esa escuela, en esa universidad. En ese lugar público donde sirves. Tú eres sacerdote ahí en el lugar donde Dios te puso. Y por eso es que finalmente, y lo último del 9 al 10, es que el pueblo adquirido por Dios es consciente de su misión en la historia. Es consciente de su misión en la historia. Y esto sí que hay que entenderlo. No lo pongan, lo voy a leer en Valera 60, pero para que lo escuchen solamente. Versículo 9, porque este es un versículo muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa esto? Cuando uno dice real sacerdocio, es como sacerdocio de verdad, como sacerdocio de real. ¿Será eso lo que está diciendo? No, hermano, real sacerdocio significa que somos reyes, que somos descendientes de reyes, que somos parentesco con reyes, estamos destinados a reinar y también somos sacerdotes. La NBI dice sacerdocio regio, haciendo alusión justamente a que somos descendientes de un rey. ¿Qué hay de eso? Para un judío como Pedro, hermano, significa que usted, aunque no sea descendiente de David, es casa real. ¿Me sigue o no? Es real sacerdocio, nación separada, nación santa, pueblo que le pertenece y que ha sido adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La NBI dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta lo que dice, proclamar las obras maravillosas de Cristo. Proclamemos a Cristo. Proclamemos la cruz. Proclamemos que Cristo resucitó al tercer día. Y ese es el centro de nuestra proclamación. Pero también proclamamos que Él está sentado a la diestra de Dios y reina. Y que un día volverá. Por lo tanto, todo lo que puede ocurrir en Chile está en su plan. Está en su plan. Si Él tiene control de todas las cosas. Hay cosas que nos cuesta entender. Estuvo en el plan de Dios de baratar el reino antes. De baratar gobiernos. De baratar sistemas políticos y económicos para manifestar que el único rey verdadero es Jesucristo. Y solo Él reina con justicia. Nosotros estamos llamados a proclamar eso. A decirle a la gente que Cristo es el Señor. Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Aquí Pedro está citando al profeta Amós. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El pueblo adquirido por Dios es consciente de su misión en la historia. ¿Hemos entendido nuestra misión en la historia? Esta es la pregunta que yo me hago. ¿Hemos entendido cuál es nuestra misión en la historia? ¿Estamos llamados a ser héroes? ¿A ser protagonistas? ¿O tal vez a hacer nuestra parte? Somos como Gandalf. ¿Conoce a Gandalf? Gandalf no es protagonista, es un anciano, pero él hace que la historia se mueva. Que la historia vaya tomando curso. Él un día va con Bilbo y le dice, oye, ¿podría irte a una aventura? Y sale y encuentra el anillo. Años después va con Frodo, oye Frodo, vamos a una aventura. Y el compadre tenía que salvar a toda la humanidad. Él no es el protagonista, pero el que está ahí, atrás, empujando que las cosas sucedan, que las cosas avancen, que haga su parte, que Cristo sea glorificado, porque predicamos las virtudes de aquel, no las nuestras. Estamos ahí. Después cuando viene uno es rey, Gandalf, no, tú eres el rey. Yo estoy atrás apoyando. Ese es nuestro rol, estar atrás. Ser como Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, que prepara justamente el camino para esta segunda venida del Señor. O somos como Esther, si le encontró muy pagano mi ejemplo, somos como Esther en la Biblia. ¿Cómo era Esther? Esther es la iglesia.
La iglesia está ahí. Ayuna, clama, ora y después va donde el rey y le dice: oye, rey, me gustaría invitarte a cenar. ¿Por qué no? Y así salvó a todo un pueblo, haciendo cosas pequeñas. Empuja las cosas nomás para que ocurran solas, porque es Dios quien hace la obra. Es Dios quien es el protagonista. Es Dios el que lo ha hecho todo. A eso el Señor nos ha llamado, a proclamar las maravillas de lo que Dios está haciendo. Hermanos, Dios está haciendo cosas maravillosas en el mundo. Dios está haciendo cosas maravillosas en todo el mundo. En este momento el Señor está conduciendo las cosas para manifestar a Cristo. De hecho, Cristo no viene. Cristo está viniendo. Es más correcto. Cristo está viniendo. Él lo está haciendo ya desde hace 2000 años y lo sigue haciendo, y creo yo, y entiendo yo, y espero no estar equivocado. No soy profeta para nada, pero espero y creo, y usted debería también, que esto se va a acabar pronto. Cristo ya vuelve. Yo no tengo una fecha, pero por lo menos deberíamos desearlo. Por ahí entre el martes o el miércoles. Mañana tengo que hacer. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Pero sería muy interesante ver que Cristo viene y todos digan: oye, ¿qué pasó acá? ¿Me entienden o no? Y de repente viene Cristo y para la cuestión. Ya, se acabó. Se acabó. Se acabaron los jueguitos de poder. Guarden las piezas, guarden el Monopoly, que ahora vengo a reinar de verdad. Y vengo a reinar yo. ¿Usted me conoció? ¿Me amó? ¿Me sirvió? ¿No? Entonces este reino no es para usted. ¿Usted me amó? ¿Me sirvió? ¿Me conoció de verdad? ¿Sí? Ve, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Proclamemos eso. Vamos proclamando lo que Cristo ya hizo. Vamos proclamando que hay perdón, que hay reconciliación, y vamos proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a servir solo a Cristo, a amar solo a Cristo, y por amor a Cristo servir también al prójimo. Tenemos una misión en la historia. No desde posiciones de poder, se lo repito, sino desde el servicio. Cristo le llama a servir. Desde el servicio, como Cristo, desde el servicio. Puede ser silencioso, desinteresado, y la gente va a decir: ¿y dónde está la iglesia? ¿Entienden o no? ¿Dónde está la iglesia? Porque no la hemos visto servir. Porque la iglesia no sirve para que la gente la vea. La iglesia está haciendo su servicio, tampoco lo hace para que los medios de comunicación la vean o salga en la tele. La iglesia está sirviendo para glorificar a Dios. Para nada más. La iglesia está sirviendo para que Cristo sea glorificado. Eso tenemos que entender. Nosotros estamos en una misión solemne, hermano. Todos y cada uno de nosotros. Tenemos estos títulos hermosos: linaje escogido. Somos realeza. Somos sacerdocio. Somos nación santa. Somos un pueblo que le pertenece a Dios. Y todo esto eran títulos que le pertenecían a Israel en el Antiguo Testamento. Y ahora son de este pechito. Y son de usted también. Son de ustedes. Son de esta comunidad que está aquí. Yo sé que podemos tener muchas críticas, y lo repito, hay muchas críticas válidas contra los cristianos, de cosas que no hemos hecho bien. Pero déjeme decirle algo: somos nación santa. Somos pueblo adquirido y tenemos un papel en la historia que nadie conoce ni reconoce. Eso se va a ver al final. Eso se va a reconocer al final. Pero tenemos un papel en la historia. Y ya lo hemos desempeñado de alguna forma. El otro día vi a alguien decir que nunca se había logrado ningún cambio sin revoluciones. ¿Lo ha escuchado eso o no? Nunca ha habido cambio sin revolución. Eso es mentira. Los cambios más importantes de la historia de Occidente fueron sin revoluciones. Fueron con el testimonio de cristianos y en comunidades cristianas sirviendo. Les doy un ejemplo. Cualquiera. El fin de la esclavitud antigua. No hubo ninguna revolución. No hubo ninguna revolución de esclavos. La revolución de la antigüedad terminó porque el pueblo de Dios vivió con otra ética. Mientras la gente se convertía a Cristo, menos querían tener esclavos. Y los liberaban. Hermanos, la esclavitud, ni más ni menos, una institución que por siglos caracterizó a todos los imperios, se acabó con 2 siglos de cristianismo. Sin revoluciones. O los hospitales. Rodney Stark, un sociólogo e historiador, él señala en su investigación la expansión del cristianismo en los primeros siglos, y él da algunas razones. ¿Qué pudo hacer que en 2 siglos, se expanda tanto el cristianismo por toda Europa? Y él da las posibles razones para que creciera de manera tan exponencial en el Imperio Romano. Y él da varios ejemplos. Y uno de ellos dice que todos en el Imperio Romano quedaron impresionados por la acción social cristiana.
quedaron anonadados cuando empezaron a ocurrir plagas. Usted sabe que antes era muy común el tema de las plagas eran normales, y ya en ese tiempo, usted sabe que no había tantas normas de higiene, y la medicina, no estaba todo el conocimiento sobre los gérmenes, plagas, etc. Entonces había muchas plagas, una plaga de cólera, y prácticamente el 60% de la ciudad moría. Era así de terrible. Entonces, en ese contexto, la gente arrancaba y dejaba abandonada a su familia. Chuta, abuelita, ya que los dioses la guarden, que Zeus la guarde, y se iban nomás, po. Y quedaba ahí la viejita, asumiendo su pronta muerte. Esa era la costumbre, hasta que llegaron los cristianos. Los cristianos se quedaban a cuidar a los enfermos. ¿Qué dicen los historiadores? Que ahí está el origen de los hospitales públicos, porque se empezaron a llevarlos a todos a un mismo lugar y lo empezaron a separar por pieza, según cuánto había avanzado la enfermedad, según cuál era el tipo de tratamiento y cuál era la mejor medicamento o tratamiento para esa persona, haciendo una distribución racional del espacio. Lo que vemos hoy en día en los hospitales públicos. Búsquelo, Rodney Stark, como el Iron Man, el actor de Iron Man. La expansión del que teníamos en los primeros siglos. Y luego él dice, en la antigüedad, cuando una mujer tenía un hijo, se lo presentaba al pater familias, que era el patriarca que mandaba sobre toda la casa. Él podía matar a los hijos, a los esclavos, no le pasaba nada. Entonces esta mujer tenía un hijo, se lo presentaba al pater familias, y el pater familias lo veía, y si estaba sano, lo tomaba y lo recibía como miembro de la familia, como su hijo. Pero ese pater familias no lo tomaba, y lo dejaba en el suelo, entonces era rechazado, y lo que tenían que hacer era botarlo al basural público. Cuando llegaron los cristianos a las ciudades de Roma, ellos recorrían basurales de noche para sacar a todos los niños que estaban ahí todavía vivos y los adoptaban. Y de hecho muchos explican por qué había tanto discapacitado entre los cristianos, porque justamente eran niños desechados, que los cristianos los adoptaban. ¡Qué revolución! Entonces, en todo esto nosotros vemos que los cambios, los principales cambios de la historia, las universidades. ¿Sabía usted que los monasterios fueron las primeras universidades? Una cuna del conocimiento. La universidad se estableció en Occidente gracias al cristianismo, sin revoluciones. Que la educación fuese para todos sin tener que pagar por ella. Esa fue una idea de Lutero. Y después de Lutero, de otros cristianos más defendieron la idea de que por lo menos debería estar garantizada la educación básica en todas las personas. Y nadie hizo ninguna revolución. No se quemó ninguna ciudad. Y puedo seguir mencionando varios ejemplos. Hospitales públicos, universidades, etc. Y ninguno fue con revoluciones violentas. Así que no repita lo que la gente dice en esos TikTok que están por internet o frases cliché que hay por ahí. La fe cristiana ha cambiado más este mundo que las revoluciones. Y lo va a seguir haciendo. Porque no es el testimonio de un pueblo, de la gente, que somos súper íntegros. Somos la creme de la creme. Mentira, mírennos, pues. Si nos conocemos, pues. ¿A quién queremos engañar? Ni un brillo. Pero en Cristo, ¿qué somos? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que ahora sí, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Proclamemos a Cristo, anunciemos a Cristo. Sigamos esto que Pedro nos invita. Vivamos por y para Cristo. Y estemos conscientes de nuestra misión en la historia. Estas tres cosas tenemos que vivirlas como iglesia. Es el tiempo más que nunca, probablemente, hermanos, que tenemos que despertar. Pero partamos por el principio. En orden de estas tres cosas, no es casual. Primero somos llamados a cambiar nuestros deseos, a abandonar nuestros ídolos. También somos llamados a vivir por y para Cristo. Y también somos llamados, hermanos, a entender nuestra misión en la historia. Y le doy un consejo. A mí me sirvió un poco alejarme un poco de eso. Si le sirve bien, si no, bien también. Pero puede ser que el Instagram te despierte más animosidad de la que debería. El TikTok. Mejor sálete un rato de eso. O cierra esa cuenta. No estáis cambiando nada con lo que publicáis. No estás cambiando nada. No sé si ustedes les contaron eso, pero no estás cambiando nada. No está afectando a nadie para bien en la sociedad. Tampoco para mal. No quiero ser tan grave, pero lo único que hacemos es pelear con quienes amamos. Y dando un pésimo testimonio de pasada. Pero nada más, una cosa poca. Entonces tal vez, hermano, a mí me sirvió. Tal vez, ¿por qué mejor no invitas a tomar once a ese amigo que quieres convertir a Cristo? Invítalo a tomar un café
y habla cara a cara las diferencias. Planteémoslas de frente, mirándonos a los ojos. Tal vez el famoso diálogo por Facebook fracasó. ¿Han visto las peleas en el Facebook, no? Los comentarios de la señora. Desde que los algoritmos están dominándolo todo, para confirmar tu posición y polarizarnos más contra el otro, no sirve. No lo hagas. Entonces, como recomendación, no tengas vergüenza. Si tienes que hacerlo, cierra esa cuenta un par de semanas. Sal a la calle. Anda a conversar con la gente en la calle. Anda a conversar con tus vecinos, donde el Señor te puso para hacer sal y luz. Porque Dios no te puso en Instagram para hacer sal y luz. ¿De verdad? Yo creo que en Instagram no sé, es sal y luz. Yo creo que es más pelea, más animadversión, más odio que buen testimonio. Y yo también veo hermanas muy mayores todo el día viendo TikTok. Viva Cristo Rey. TikTok de fin de los tiempos, de los demonios, de los ángeles, el tiempo final, que la guerra aquí. Se asustan ellas, asustan el resto, pero no dan testimonio. ¿Pasa o no pasa? No pasa, que aquí no pasa. Todo el día. Ociosos, hermanos. No anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Yo veo hermanos, jóvenes, adultos y mayores, a veces viendo puras leceras, hermanos. Todo el día con estos TikTok. Y las veo asustadas. Asustadas y no confiando en el Señor. Y por último, si estáis asustados, anda a predicar para que se salve gente. Si Cristo viene, si lo tenemos por urgencia, mejor sal a predicar y que gente se convierta, o si van camino al infierno. Si Cristo viene pronto, hay que salir corriendo a proclamar las virtudes de aquel. A predicar a quien no conoce a Cristo, no viendo TikTok. Mejor abramos nuestra Biblia. Peleando por internet. Y dicen, no, estoy haciendo justicia contra estas feminazis. Eso no es proclamación del Evangelio. Eso no es proclamación del Evangelio. Sal a la calle. Anda a conversar con la gente. Sal a la calle y anda a hablar con tus vecinos. Habla con tus amigos. Anda a las zonas periféricas donde lo están pasando mal. Pregúntale si necesitan que tú le hagas las compras en la feria. Porque también no tienen auto para ir. Hay tantas cosas que podríamos hacer. Administrando mejor nuestro tiempo que estar perdiéndolo en una red social que lo único que hace es dividirnos cada vez más. Salgamos de ahí, creo yo. Salgamos y unámonos en persona, hermano, en persona. Deseemos lo correcto, vivamos por y para Cristo y recordemos nuestra misión. Y nuestra misión no es por Instagram, es acá en persona. La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Usted predicando la palabra de Dios, po. Le invito a que podamos orar.